Esto es a modo de repaso, las consecuencias que tiene el consumo, cómo se ve afectado el consumo de drogas en el lóbulo prefrontal, que tiene que ver con la consecución de las metas, la toma de decisiones, la formación de conceptos, la capacidad que uno tiene de metaforizar y de pensar de forma abstracta, la asociación, las conexiones que uno va haciendo en el propio cerebro, cómo uno va haciendo esas conexiones, cómo es la sede biológica de esta moral, de estos principios que uno tiene, qué es lo que está bien, qué es lo que corresponde, qué es lo que uno acepta para su vida, qué es lo que no acepta para su vida, cómo es el sentimiento altruista, cómo podemos cooperar, cómo podemos vincularnos con el otro de una forma cooperativa para por un bien mayor, digamos, todas estas situaciones, o para justamente poder acuñar valores conjuntos, todas estas situaciones que nos hacen y que enriquecen a nuestra vida en comunidad, que nos hace aprender de las diversidades y que nos hacen ser más inclusivos, y en esa inclusión nos hace crecer, digamos, ese fortalecimiento de la inclusión es lo que nos hace crecer, lo hacemos gracias a nuestras capacidades neuronales, a nuestra plasticidad neuronal. Ustedes más que nadie sabrán que todavía estamos lidiando con con personas que tienen pensamientos muy rígidos, con pensamientos muy arcaicos y muy primitivos, donde todavía hay algunas situaciones, hay algunos conceptos que no hay forma de poder ayornarse. Bueno, esto también tiene que ver con la falta de plasticidad que se da en nuestros cerebros. Entonces, cuanto más ágil tengamos nuestras capacidades, nuestras conexiones neuronales, más vayamos nutriendo a nuestro cerebro, mejor calidad de vida vamos a tener. No me quiero volver acá neurocientífico, porque de hecho no lo soy, pero sí es como para poder tener a modo de introducción algunos aspectos que hacen y que afectan sensiblemente al consumo de drogas en la calidad de vida de las personas que así lo hacen. Que no es el único factor, por supuesto, digamos, estamos hablando que es una problemática multicausal, donde este hábito de toxicómano es un factor que va como condicionando. Obviamente que no es una cuestión lineal y determinista, pero sí podemos decir que hay un denominador común en el consumo de drogas, que hay un efecto, que esto está instaurado para las personas que tienden a atender estos hábitos, que hay importantes condicionamientos en la calidad de su trayectoria de vida. Con lo cual es importante comenzar a visibilizarlos como para poder justamente prestar la atención y ver cómo esa situación pudiera ser acompañada. ¿Cuáles son las problemáticas que se asocian con estudios, estadísticas? ¿Cuáles son las situaciones que se asocian al consumo de drogas? Bueno, desenmascaran enfermedades psiquiátricas, hay conductas suicidas o parasuicidas. Las suicidas es lo que ya todos sabemos, y las parasuicidas tienen que ver con exponerse a situaciones de riesgo, que si bien no hay una intencionalidad de quitarse la persona la vida, de quitarse la persona la vida, sí lleva a la persona a, por ejemplo, a conducir a velocidades exorbitantes, porque no tienen noción de la velocidad a la cual se exponen cuando manejan tanto motos, autos, o cruzan mal la calle, digamos, o se enfrentan en grescas callejeras. También tiene que ver con situaciones de violencia, que esto ya lo vamos a ver, accidentes, terminan protagonizando accidentes, violencia, delito. Hay un estudio que hizo el Ministerio de Justicia, donde empezó a hacer una estadística con todas aquellas personas que están haciendo tratamiento de drogas, y en un 77% reconocieron todos ellos haber protagonizado un delito. Y cuando hablamos de delito, a ver si vamos a hablar de este porcentaje, porque no es menor, y esto está poco difundido. Este altísimo porcentaje que se da entre delito y consumo de drogas, no es que uno esté haciendo una estigmatización. A ver, esto se hizo por un método científico, esto es una cifra oficial, donde aquellas personas que han consumido, que están en tratamiento por consumo de droga, reconocieron haber protagonizado delito. Y cuando se habla de delito, no solamente estamos hablando de robo, hurto, también tiene que ver con episodios de violencia y también tiene que ver con causas
que justamente involucra al colectivo que ustedes están representando, ¿no? Esto también se asocia a la promiscuidad genital, los abusos sexuales, riesgo de contagio de SIDA, embarazo en situaciones de precocidad. Con esto voy a hacer un paréntesis. En el año 2010 hubo un estudio del Ministerio de Salud que decía que cada 5 minutos nace un bebé de una madre adolescente. Esto es lo que sucede en nuestro país, con la cual la mitad de esos embarazos quiere decir que un bebé cada 10 minutos es no deseado. Digamos que es una problemática que nosotros, es una situación que existe, son estudios oficiales, y ahí voy a traer otra situación que también termina complejizando a la situación de los adolescentes, como bien lo dijimos, que hay un consumo que es problemático y que se va agravando y se va acentuando a lo largo de los años, que muchas chicas que están que mantienen relaciones sexuales, ya sea consentidas o no consentidas, muchas de estas chicas las hacen en el circuito del consumo de drogas. Hay muchas mujeres que el consumo de drogas terminan, en la búsqueda de las sustancias, terminan transaccionando, no con dinero, sino con sexo. Sobre todo esto se da en poblaciones de extrema vulnerabilidad, y muchas de estas chicas que se someten a situaciones de prostitución a causa de drogas, a causa de su propia problemática, terminan siendo rehén muchas veces de la trata de personas, ¿no? Terminan siendo, la terminan secuestrando muchas por esta situación, por la trata de personas. Por eso uno puede entender muchas veces cómo se entrelaza el narcotráfico con trata de personas, ¿no? Consumo de drogas con trata de personas, porque muchas de las chicas que devienen con esta situación, lamentablemente terminan siendo muy vulnerables a esta problemática y este círculo vicioso que se viene observando. Otro problema que encontramos con los embarazos precoces es que muchas chicas que tienen su noviecito y que quedaron embarazadas, lo hacen en situaciones de consumo de drogas. Y cuando me refiero a drogas también incluyo al tabaco y incluyo también al alcohol. Con lo cual se está empezando a notar o evidenciar problemas no solamente en el embarazo, sino problemas que vienen siendo congénitos en las mamás que tienen esta problemática, ¿no? Que tienen este consumo problemático de drogas. Otra de las áreas que también son afines al consumo de drogas y que esto se ve como una especie de entrelazamiento es la deserción escolar. Digamos, los chicos que comienzan con situaciones de consumo, y sobre todo en las edades que había mencionado, esto impacta sensiblemente en la calidad de sus estudios e impacta también en la continuidad de su escolaridad. Con esto no quiero hacer un determinismo, ni con esto estoy hablando de una situación lineal, simplemente estoy planteando dentro de una problemática que es multicausal, cómo el consumo de drogas interviene en esta dinámica que muchas veces conlleva a que los chicos terminen abandonando su proceso escolar. Ya vimos recién lo que se da con la habituación y cómo muchas veces nos cuesta como sociedad poder problematizar la situación. A esta problemática que nosotros nos involucra y que nos cuesta también evidenciar, se da otro concepto que es la nosognosia. Ustedes me dirán, ¿qué tendrá que ver la nosognosia? Digamos, con todo lo que venimos hablando. ¿Qué tiene que ver con una situación patológica de pacientes que tienen problemas neurológicos que no tienen percepción de sus déficits funcionales? Por lo tanto, es una negación de la patología. Esto lo vemos con Alzheimer. No sé si ustedes tienen algún familiar con Alzheimer
o han tenido o conocen, pero cómo cuesta que la persona termine aceptando, o cómo estos pacientes que tienen Alzheimer se exponen a situaciones de riesgo, ya sea porque no tienen noción del peligro, hacen movimientos, se terminan cayendo, se terminan dañando profundamente con errores pagos, pero porque quizás la persona hace movimientos como si no conociera los límites con los cuales se encontramos. Otro deterioro que también lo vemos en la nosognosia es donde lo vemos en el síndrome de Korsakoff, la ceguera cortical, la afasia de Wernicke, entre otras cosas. Se está evaluando también ver la nosognosia en las adicciones. Si bien estamos hablando de una confluencia de perturbaciones en el lóbulo frontal y prefrontal, en todas aquellas funciones que afectan a nuestras funciones psíquicas, esto termina dañando la percepción de riesgo de la persona que están. Entonces es muy esperable encontrar personas que se encuentren con consumos problemáticos y que no reconozcan tanto su problema, que se resistan a recibir ayudas, y es más, terminan haciendo una justificación de su propia sintomatología. Digamos, la culpa es del mundo, ellos están bien así, y es más, terminan convalidando sus hábitos, justificándolos según sea su nivel cultural. Hay personas que intentan hacer hasta tesis doctorales avalando su propio consumo de sustancias, o personas que influyen sensiblemente en las políticas públicas, o personas que directamente que se encuentran en situaciones de consumo y que terminan naturalizando esta situación que le estaba comentando anterior. Entonces, en todo ese contexto son variables a tener muy presente a la hora de poder hablar de consumos problemáticos, y cómo la nosognosia termina afectando tanto a la persona que consume como a sus entornos familiares. Cuando estamos hablando de una problemática de drogadependencia, de consumo de alcohol, de drogas, de forma problemática, estamos entendiendo de que esto no es una realidad que solamente le afecta a la persona que la consume, sino que también esto afecta a su núcleo familiar y afecta también a sus entornos, en el trabajo, a los ámbitos que propician su socialización.